Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Santiago Hilarri, soy abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y coordinador académico de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Matanza. Quería agradecer especialmente a María José Rodríguez por permitirme participar de este semanario de Derecho Administrativo, especialmente en esta sección de debates y combates sobre el derecho administrativo y constitucional. En esta oportunidad les quería hablar de las restricciones de los derechos constitucionales en épocas de emergencia. Y para ello me parecía importante comenzar hablando de las situaciones que distinguen el derecho constitucional, muchas veces distingue situaciones normales de las situaciones de excepción. Precisamente cuando súbitamente sobrevienen ciertas circunstancias excepcionales, se preguntan los constitucionalistas si debemos dejar que se imponga la fuerza de lo fáctico. Así como dice el adagio latino, necessitas non habet legem, ¿acaso el estado de necesidad no tiene ley? Bueno, por eso, en el derecho constitucional pueden distinguirse las situaciones de emergencia de los institutos de emergencia. Es decir, ante ciertas circunstancias excepcionales que pueden sobrevenir en distintos sistemas constitucionales, las constituciones han previsto distintos institutos de emergencia para combatir y para tratar de eliminar esas situaciones de emergencia que se presentan. Es por eso que los textos constitucionales prevén estos institutos de excepción, que esto implica una alternativa a la Constitución normal, y que estos institutos de excepción precisamente lo que permiten es limitar o suspender ciertas prescripciones constitucionales. ¿Y esto para qué? Por un lado, para evitar caer en la fuerza de lo fáctico, es decir, que esa situación de emergencia vaya por encima de la Constitución, y por otro lado lo que buscan estos institutos de excepción es una vuelta ordenada a la Constitución misma, es decir, eliminar rápidamente esas situaciones de emergencia, los efectos de que las constituciones rijan en plenitud. Y hay dos consecuencias importantísimas de los estados de excepción, de la vigencia de estos institutos de excepción. Por un lado, estos institutos de excepción lo que permiten es restringir en mayor medida derechos individuales que lo que podría ocurrir en épocas de normalidad. Como vemos ahora, por esta pandemia del coronavirus, como hay mucha restricción de derechos individuales que en épocas normales no serían constitucionales. Y por otro lado, otra gran consecuencia de los institutos de excepción es que refuerzan a un órgano del poder, en concreto el Poder Ejecutivo. Vemos que todas las medidas que se han ido adoptando no han sido normas emanadas del Congreso de la Nación, sino más bien decretos del Poder Ejecutivo. Nuestro sistema constitucional ha previsto institutos de excepción para combatir estas situaciones que pueden presentarse. En la Constitución de 1853-60 se previeron dos institutos de excepción. Por un lado, el estado de sitio, y también otros autores se refieren a la intervención federal. Y la doctrina se ha preguntado si correspondía dictar o declarar, perdón, el estado de sitio para combatir estas consecuencias de esta emergencia sanitaria, precisamente porque el texto constitucional prevé que puede declararse el estado de sitio en casos de conmoción interior. Pero claro, yo creo que no se requería el dictado únicamente del estado de sitio, ya que el artículo 23 de la Constitución exige para que se declare el estado de sitio que por un lado esa conmoción interior ponga en peligro el ejercicio de la Constitución y las autoridades creadas por ella, y que existe una perturbación del orden. Bueno, yo creo que tal vez podríamos decir que el ejercicio de las autoridades de la Constitución no estaban en peligro, con lo cual no se daban todas las circunstancias que prevé el artículo 23 para declarar el estado de sitio. Aunque hay autores como Gargarella que dicen que estamos en un virtual estado de sitio, que tiene una amplia restricción a las libertades personales. El otro instituto de excepción previsto en la Constitución originaria es la intervención federal, a la cual no me voy a referir en este momento. Luego de la reforma de 1994, podríamos decir que se han incorporado dos nuevos institutos de excepción.
Por un lado, la delegación legislativa, es decir, que la norma, si bien en principio está prohibida la delegación, o que el Poder Ejecutivo dicte normas con fuerza de ley, lo cierto es que lo admite, salvo en materias de emergencia pública, que es a lo que más me quiero referir, con un plazo fijado y dentro de las bases que el Congreso establece. Es decir, que hay una intervención previa del Congreso que dentro de un plazo le da ciertas bases al Ejecutivo para que se mueva. Otro de los institutos de excepción previstos en la reforma constitucional de 1994 son los decretos de necesidad y urgencia. Estos decretos de necesidad y urgencia son previstos únicamente cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de una ley. Entonces ahí establece que en esos casos puede dictar decretos de necesidad y urgencia, que vemos que es el instrumento normativo que ha utilizado el Poder Ejecutivo para combatir la emergencia del coronavirus. Y estas emergencias también están íntimamente relacionadas con el poder de policía, el poder de policía que tiene su fundamento constitucional en los artículos 14 y 28, es decir, la posibilidad de reglamentar los derechos constitucionales, obviamente sin que estos vayan en contra y no afecten la esencia, la naturaleza de esos derechos. Y lo cierto es decir que el Estado puede limitar el ejercicio de los derechos individuales. En la historia constitucional podemos distinguir dos tipos de conceptos de poder de policía. Un poder de policía restringido o narrow en el derecho norteamericano, que se refiere a los límites de los derechos individuales en aras a la protección de la seguridad, salubridad o la moralidad pública. Y un concepto amplio, broad, que este sí es de origen norteamericano, el otro de origen europeo, que agregan esa protección y esta restricción de los derechos individuales y la reglamentación de los derechos, el bienestar general, y dentro de este concepto amplio de poder de policía es donde podemos situar al poder de policía de emergencia. Claro está que el poder de policía y su utilización tiene límites, y como decía Marienhoff, no puede cercenar o suprimir el ejercicio de un derecho respectivo. Y también Nino ponía de manifiesto que muchas veces los órganos políticos habían usado con mucha ligereza el poder de policía amplio. Entonces el poder de policía restringido, que lo podemos ver en precedentes de la Corte, como Plaza de Toros en 1866, o saladeristas, precisamente en defensa de la salud pública, y tal vez un precedente que está teniendo mucha actualidad en este momento. Y este abandono de este concepto restringido de poder de policía ha sido claramente puesto de manifiesto por la Corte en el precedente ruso de 1959, que se refiere precisamente que el poder de policía de emergencia, incluido dentro del poder de policía amplio, presupone de hecho una situación de emergencia, es decir, la existencia de una crisis originada por acontecimientos físicos, políticos, económicos, y dice la Corte, ante la imperiosa necesidad de afrontar los daños o riesgos creados por esa situación de emergencia y de borrar o mitigar sus efectos, la potestad reglamentaria del Congreso, a la que se refiere el artículo 14, se hace más amplia y más profunda. Así se opera una intensificación del poder estatal y resultan constitucionalmente válidas medios o procedimientos que en circunstancias normales no lo serían. No se trata de que la emergencia continúa la Corte, cree un nuevo poder, simplemente autoriza a ejercer con mayor energía un poder ya existente. Acontecimientos extraordinarios demandan remedios también extraordinarios, de hecho la Corte. Entonces, podemos ver las distintas normas adoptadas por el Poder Ejecutivo en este mes y medio en que se han dictado normas para combatir la pandemia, el decreto 260, que amplió la emergencia pública establecida en la ley 27.541 y estableció distintas medidas para enfrentar el coronavirus. El decreto 274, que prohibió el ingreso al país de extranjeros, y luego el decreto 313 de 2020 amplió a los residentes en Argentina o argentinos residentes en el exterior volver al país. El decreto 297, que estableció este aislamiento social preventivo obligatorio. El decreto 311, que
estableció la abstención del corte de servicios en caso de mora o falta de pago. El decreto 312 que estableció la suspensión del cierre de cuentas bancarias, por ejemplo, por librar cheques sin fondos. El decreto 319 que congeló el valor de las cuotas de créditos hipotecarios y la suspensión de ejecuciones hipotecarias. El decreto 320 que suspendió los desalojos, prorrogó los contratos de locación y congeló el precio de alquileres. El 329, el decreto 329, que prohibió los despidos sin justa causa y las suspensiones. Y también tenemos la resolución ANAC 144 del 20, que prohibió los vuelos y todos se iban a reprogramar para después de septiembre, es decir, hasta el mes de septiembre no se podría salir del país. Una primera reflexión es si también un decreto de urgencia puede ampliar una delegación legislativa. Yo creo que aquí, por un decreto de urgencia, no se puede ampliar una emergencia pública, porque precisamente es al Congreso a quien le corresponde declarar esa emergencia y delegar al Poder Ejecutivo, aunque bien sí considero que resultaba adecuado en estas circunstancias excepcionales acudir al decreto de urgencia. No es óbice para esto que la ley 27.541 hubiese declarado de emergencia sanitaria, porque creo que aquella emergencia sanitaria declarada no tenía nada que ver con esta emergencia sanitaria que surgió por el coronavirus. Ahora bien, todas estas emergencias que mencionaba, bueno, hay ciertos requisitos para que sean válidas. Podríamos decir, de la doctrina de la Corte, estos requisitos son la efectiva existencia de una situación de emergencia, que claramente existe, que las normas tengan una finalidad de interés social y público, que sean transitorias estas medidas, y la razonabilidad de las distintas medidas. Yo mencioné muchas de ellas, ustedes podrán analizar y pensar si son razonables o no. El problema de todo esto es que los tribunales han sido muy diferentes a todas las normas de emergencia dictadas a lo largo de las distintas décadas en nuestra realidad constitucional argentina. Por ejemplo, Espota señalaba que la emergencia altera los roles institucionales. Dice, está hecha para el Ejecutivo, porque es el único que llega a tiempo. El Legislativo los refrenda, el Judicial alguna vez corrige sus efectos. En el mismo sentido, en el derecho norteamericano, se dice cuando una emergencia tiene lugar, el Ejecutivo actúa, el Congreso consiente y los tribunales son deferentes. Y entonces vemos cómo estas normas que les he mencionado, bueno, la Corte ya ha declarado constitucional todas estas medidas en épocas de emergencia, como en la intervención del contrato de locación en el caso Ercolano, la intervención en las hipotecas en el precedente Abico, la suspensión de los juicios de desalojo en el precedente Nadur, o la fijación de precios máximos en el precedente Vicente Bartini. Bueno, yo creo que por eso es importante recordar en estos momentos la importancia de la separación de poderes. Tenemos un legislativo, un ejecutivo y un judicial, y en este sentido yo creo que a los efectos de enfrentar esta pandemia, de enfrentar esta emergencia sanitaria, que a su vez genera una gran emergencia en lo económico y social, que el Congreso actúe, y tal vez podríamos pensar no solo que se limite a establecer nuevos tributos, sino también a pensar, a deliberar, a debatir los distintos posibles soluciones para este gran conflicto que estamos viviendo en la actualidad. Es muy importante la deliberación pública, la deliberación que se lleva en el Congreso, y también que las medidas que se adopten se puedan discutir, y no meramente dejar librada la cuestión, dicen algunos constitucionalistas, a la mera discrecionalidad de una persona del Poder Ejecutivo. Yo creo que la decisión de la Corte, la causa iniciada por la presidenta del Senado de la Nación, yo creo que ha sido adecuada. La Corte fue tal vez muy pragmática al decir, es cierto que no existió un caso o controversia concreto actual, pero de todos modos decidió decir que el Senado podía sesionar de modo remoto con medios tecnológicos, y yo creo que estuvo bien la Corte al decirlo. Si bien dijo que no había un caso o causa o controversia, lo cierto es que la Corte ha acertado al decir, y tal vez el voto de Rosati pone de relieve esta colaboración entre los poderes, y poner énfasis en decir, bueno, no importa cómo usted Congreso se reúna, lo importante es que usted se reúna, delibere,
Y tal vez, bueno, recordar, y parafraseando la Corte norteamericana, el presidente Amdi, decía que el estado de guerra, y yo diría, bueno, esta emergencia sanitaria, no es un cheque en blanco para el presidente. Nosotros analizamos los distintos requisitos de validez de las normas de emergencia, bueno, es deseable que se cumplan con esos requisitos y la justicia deberá intervenir. Y también la otra separación de poderes, no solo entre el legislativo, ejecutivo y judicial, sino esa separación teniendo en cuenta nuestro Estado federal, es decir, un federalismo que no es solo el Estado nacional que tome las medidas de modo centralizado, sino tener en cuenta toda la realidad regional de Argentina, las diferencias entre distintas provincias, municipios, y la adopción de todas estas medidas se hagan de un modo coordinado. Bueno, vuelvo a agradecer a María José Rodríguez por la oportunidad de participar en esta sección y nos vemos pronto.